Bienvenidos a nuestro canal. Aquí encontrarás historias fascinantes y emocionantes que te transportarán a mundos llenos de aventuras, sabiduría y amor. Te invitamos a suscribirte para no perderte nuestras próximas historias y ser parte de esta comunidad de amantes de la imaginación y la inspiración. En una tierra antigua, donde los dioses gobernaban con mano firme y los destinos estaban entrelazados con hilos divinos, floreció una historia de amor prohibido que conmovió a los cielos y la tierra. En el corazón de esta trágica narrativa se encontraban dos almas destinadas a amarse, pero condenadas a enfrentar desafíos insondables. Aquiles, el guerrero invencible, glorificado por su valentía en la batalla y su destreza inigualable con la espada, llevaba consigo la carga de la inmortalidad otorgada por su madre, la diosa Tetis. Sin embargo, su inmortalidad no lo protegía de las complejidades del amor humano. En las sombras de la guerra y los campos de batalla, Aquiles conoció a la hermosa Briseida, una mujer de rara belleza y gracia. Aunque ella no poseía la sangre divina que fluía por las venas de Aquiles, su corazón era tan fuerte como el de cualquier diosa. Briseida, cautiva por la valentía del héroe, también despertó en Aquiles una llama de pasión que ardió más intensamente que cualquier guerra que hubiera enfrentado. Sin embargo, el destino tenía otros planes para estos amantes. Briseida era la prima de Héctor, el príncipe troyano y enemigo de Aquiles. La guerra entre troyanos y aqueos se volvía cada vez más feroz, y los dioses observaban con preocupación cómo el amor prohibido entre Aquiles y Briseida amenazaba con desequilibrar las fuerzas cósmicas. La tragedia alcanzó su punto álgido cuando Héctor descubrió el romance clandestino. Lleno de ira y dolor, juró venganza contra Aquiles, aunque su corazón también se rompía por la traición de su amada prima. En medio del conflicto, los dioses debatían sobre el destino de estos amantes, mientras las lágrimas de Tetis, la madre de Aquiles, caían como gotas de lamento sobre el suelo divino. La guerra alcanzó su apoteosis en el campo de batalla de Troya. Aquiles y Héctor se enfrentaron en un duelo épico, donde las espadas chocaron y los corazones lloraron por el amor perdido. Finalmente, la lanza de Héctor encontró su destino en el talón de Aquiles, el único punto vulnerable de su invulnerabilidad. En ese momento fatal, el héroe invencible cayó al suelo, su amor prohibido sellando su trágico destino. En los momentos finales de Aquiles, su mirada buscó desesperadamente a Briseida entre el caos de la batalla. Sus ojos se encontraron por última vez, y un susurro de amor se escapó de sus labios antes de que la oscuridad lo envolviera. La guerra continuó, pero los dioses observaron en silencio, reflexionando sobre la tragedia de Aquiles y Briseida, dos almas destinadas a amarse en un mundo donde incluso el amor más puro podía ser condenado. En los albores de un tiempo ya olvidado, cuando la luz dorada de los dioses aún iluminaba los vastos cielos y las sombras de la guerra proyectaban su manto sobre las tierras de los hombres, nació una historia que resonaría a través de las eras como una balada trágica, como los ecos de antiguas canciones que reverberan en los salones de la eternidad. En este rincón del mundo antiguo, donde los destinos se entrelazaban como hilos divinos en manos inmortales, Aquiles, el titán de la guerra, y Briseida, una musa mortal de exquisita gracia, se encontraron en el umbral de un amor que desafiaba la voluntad de los dioses mismos. A lo largo de las vastas llanuras y las murallas milenarias de Troya, los susurros de los dioses resonaban como susurros en la brisa, mientras Aquiles, dotado con la inmortalidad por la diosa Tetis, se veía envuelto en la vorágine de una guerra que amenazaba con desgarrar los cimientos del mundo. Fue entonces cuando sus ojos, como estrellas fugaces en la negrura de la noche,
se encontraron con los de Briseida, una mujer mortal, cuyo destino estaba atado a las complejidades de una familia real troyana. El destino, como un mapa celestial trazado en constelaciones indescifrables, guió a estos amantes hacia un romance prohibido. Las sombras se ciernen sobre ellos, tejidas por los dioses entrelazando hilos de celos y rivalidades en el tapiz de sus vidas. El resplandor de los dioses y la oscuridad de los titanes se entremezclan en esta travesía, mientras los amantes intentan desafiar un destino que parece inexorable. Así, la historia de Aquiles y Briseida se despliega como un pergamino antiguo, donde la épica de la guerra y la tragedia del amor prohibido se entretejen como las raíces de un árbol ancestral. En este rincón del tiempo, la narrativa de estos amantes malditos se convierte en un eco que resuena a través de las edades, capturando el corazón de aquellos que se aventuran a explorar los misterios entrelazados de la existencia divina y humana. Capítulo 1. La sombra de los dioses. En los albores de la creación, cuando los dioses aún labraban los contornos de la realidad y las estrellas se encendían como faros en la inmensidad celeste, Aquiles, el guerrero tocado por la divinidad, marchaba con la fuerza de 1000 titanes sobre los campos de batalla. Las llamas de la guerra ardían en sus ojos y su espada reflejaba la luz de un destino escrito en las estrellas. En el tumulto de la lucha, donde los ecos de las deidades resonaban como truenos distantes, Aquiles dividió la marea de la guerra con la gracia de un dios. Pero en medio de esa tormenta de acero y sangre, sus ojos, más agudos que cualquier hoja, se posaron en una figura que parecía desafiar la oscuridad circundante. Briseida, como una flor perdida en el caos, cautivó la atención de Aquiles. Su belleza no solo rivalizaba con la luz de las estrellas, sino que también portaba una elegancia que parecía más allá de la mortalidad. Los dioses, desde sus tronos celestiales, observaban con interés mientras el destino entrelazaba las vidas de estos dos seres dispares. En los momentos de tregua, cuando la guerra susurraba su aliento fétido, Aquiles y Briseida compartían miradas furtivas, como dos estrellas que se buscan en la vastedad del cielo. La conexión se forjó en el tejido de la existencia, aunque aún no se revelaba la magnitud de la tragedia que se avecinaba. Las sombras de los dioses se cernían sobre ellos, proyectando un presagio de amor prohibido. Aquiles, envuelto en la inmortalidad otorgada por su madre divina, Tetis, se veía arrastrado por una corriente de emociones humanas que escapaban al control de las deidades. Y Briseida, sin saber que su destino estaba ligado al de Aquiles de manera ineludible, sentía la influencia de fuerzas cósmicas que comenzaban a modelar su existencia. En este primer acto, la escena estaba lista para el drama épico que se desarrollaría. Las estrellas titilaban con complicidad, y los dioses, en su eterna sabiduría, tejían un tapiz donde el amor prohibido entre Aquiles y Briseida se convertiría en la chispa que encendería la llama de la tragedia en los corazones inmortales y mortales. Capítulo 2. El telar de los destinos. En el corazón del Olimpo, donde las deidades moraban en majestuosos salones divinos, Tetis, la madre de Aquiles, contemplaba con ojos celestiales la intrincada trama de los hilos del destino que se desplegaban ante ella. Los dioses mayores se reunían en consejo, entretejiendo las líneas de la realidad como hábiles tejedores en el telar cósmico. Cada hebra, un susurro de la eternidad, se entrelazaba con la siguiente, formando un tapiz que narraba el destino de los mortales. Tetis, con el corazón dividido entre su amor maternal y la comprensión de las fuerzas que guían a los inmortales, veía cómo los hilos de Aquiles se entrecruzaban con los de Briseida. Cada elección, cada encuentro, resonaba en el tapiz de la existencia
con la inevitabilidad de una tragedia anunciada. Los dioses, seres etéreos y distantes, debatían sobre el papel de Aquiles y Briseida en la danza cósmica. Los hilos de Aquiles, tintados con la esencia de la inmortalidad, se tejían con fuerza y determinación. Los dioses observaban con mezcla de admiración y preocupación, ya que el héroe, aunque bendecido con la inmunidad frente a la muerte, no estaba exento de las complejidades humanas. Tetis, en su papel divino y materno, velaba por su hijo, mientras las otras deidades discutían sobre el equilibrio precario entre la divinidad y la humanidad. Briseida, entrelazada en la trama por su parentesco con Héctor, el príncipe troyano, era una pieza vital en el juego de los dioses. Su destino, como una marioneta en manos divinas, se veía moldeado por una red de hilos que conectaban Troya, los dioses y el corazón de Aquiles. La sala celestial resonaba con los susurros de los dioses, sus voces como el viento que sopla a través de los cielos etéreos. Así, en el telar de los destinos, las deidades decidieron el curso de los acontecimientos, lanzando sombras sobre el amor incipiente entre Aquiles y Briseida. Las agujas divinas se movían con una solemnidad que reflejaba la inevitable tragedia que aguardaba en el horizonte de estos amantes, entrelazados por designios más allá de su comprensión. Capítulo 3. Ecos de un romance prohibido. En los rincones olvidados de Troya, donde las sombras danzaban entre los muros milenarios y las llamas de la guerra ardían con intensidad, el romance entre Aquiles y Briseida se forjaba como un eco sutil en medio del caos. La ciudad antigua, testigo silencioso de los giros caprichosos del destino, resonaba con susurros de un amor prohibido. En los momentos de tregua, cuando el clamor de las espadas cedía temporalmente, Aquiles y Briseida se encontraban en el epicentro de un rincón tranquilo, lejos de las miradas curiosas y las intrigas palaciegas. En esas pausas fugaces, los ojos de Aquiles buscaban los de Briseida, y en sus miradas se cruzaban promesas que desafiaban el orden divino. Bajo el manto de la noche estrellada, compartían secretos susurros entre las sombras de la guerra. Aquiles, el invencible, revelaba a Briseida sus anhelos más profundos, mientras ella, como una mariposa cautiva en la red de los dioses, se entregaba a un amor que parecía condenado desde su inicio. Sus palabras, como las notas de una canción ancestral, flotaban en el aire, tejidas con la magia efímera de un romance que desafiaba la razón. En el laberinto de sentimientos que crecía entre ellos, Briseida luchaba con lealtades divididas, mientras Aquiles, poseedor de la inmortalidad y sin embargo vulnerable en su humanidad, exploraba los confines de un amor que resonaba más allá de los límites celestiales. Los dioses, observadores silenciosos, veían con atención cómo los hilos de la pasión y el deber se enredaban inexorablemente. El romance prohibido se convertía en un eco que reverberaba en las piedras antiguas de Troya, una melodía clandestina que resonaba en los corazones de aquellos que comprendían el peso de los destinos entrelazados. Pero en cada mirada robada y cada juramento pronunciado, la sombra de la tragedia se alzaba como un espectro implacable, anunciando que los amores prohibidos a menudo cosechan las semillas de la desdicha. En este capítulo, la danza de Aquiles y Briseida continuaba, marcada por la cadencia lenta pero inevitable de un destino que se desarrollaba en las páginas del tiempo. Capítulo 4. La ira de Héctor. En las sombras de Troya, donde las murallas ancestrales guardaban los secretos de la ciudad milenaria, Héctor, príncipe troyano y primo de Briseida, percibió la alteración en el tejido de su mundo. Los rumores de un romance clandestino resonaban en los pasillos del palacio, como un viento que lleva consigo el aroma de la traición.
La noticia llegó a oídos de Héctor como un golpe cruel, una herida que traspasaba no solo su corazón, sino también el orgullo de su linaje. La sangre, más densa que el agua, se mezclaba con el veneno del engaño. La ira ardía en los ojos de Héctor, un guerrero noble que veía mancillada la honra de su familia. En el salón del trono, bajo la mirada de los dioses tallados en las paredes, Héctor confrontó a Briseida. Sus ojos, antes cálidos con afecto familiar, ahora destilaban un fuego inclemente. El eco de sus palabras retumbó en la sala, como el rugido de un león herido por la traición de quienes más amaba. Briseida, atrapada entre su lealtad hacia su familia y el amor prohibido que ardía en su pecho, se encontró indefensa ante la tormenta desatada por las palabras de Héctor. La traición, como una daga en el corazón, cortaba profundo, y el lazo que unía a primos se veía amenazado por la oscuridad de las revelaciones. El enfrentamiento entre Héctor y Briseida se convirtió en un episodio trágico dentro de la tragedia más grande que se desarrollaba en las calles de Troya. La ciudad, testigo mudo de la desdicha que se cernía sobre aquellos que se atrevían a amar en tiempos de guerra, temblaba con la intensidad de la discordia familiar y la pérdida inminente. Así, el príncipe troyano juró venganza, sus palabras resonando como el trueno que precede a la tormenta. En el horizonte de Troya, donde las sombras de los dioses y los lamentos de los mortales se mezclaban, la tragedia de Aquiles y Briseida tomaba un giro aún más oscuro, con la ira de Héctor como un presagio sombrío de los desafíos que yacían en el camino de los amantes prohibidos. Capítulo 5. Duelo en el crepúsculo. La guerra en Troya alcanzó su apogeo, con el clamor de la batalla resonando entre las murallas que habían presenciado el esplendor y la tragedia de generaciones pasadas. En el crepúsculo, cuando el sol se sumergía en el horizonte, los guerreros se prepararon para el enfrentamiento final, y los destinos de Aquiles, Héctor y Briseida convergieron en una encrucijada cósmica. En el campo de batalla, donde los dioses observaban con aliento contenido, Aquiles y Héctor se encontraron en un duelo épico que trascendería las páginas de la historia. Las espadas chocaron como relámpagos en la tormenta, cada golpe resonando como una nota en la sinfonía de la guerra. En el corazón de la refriega, Aquiles buscaba a Héctor con la intensidad de un hombre marcado por el amor y la tragedia. Héctor, consumido por la ira y el dolor de la traición, blandía su lanza con la destreza de un guerrero que lucha no solo por su honor, sino también por el amor de aquellos que le habían sido arrebatados. El campo de batalla se convirtió en un escenario donde las almas chocaban, donde la tragedia tejía sus hilos entre el polvo y la sangre. En medio de la contienda, Briseida observaba desde la distancia, su corazón dividido entre la lealtad familiar y el amor que arrojaba sombras sobre su destino. Las lágrimas se mezclaban con el polvo en su rostro, mientras las espadas danzaban y los dioses aguardaban el desenlace de la confrontación. Finalmente, en un momento de fatídica inevitabilidad, la lanza de Héctor encontró su camino hacia el talón de Aquiles, el único punto vulnerable del invencible guerrero. El héroe caído, su destino sellado por el amor prohibido y la tragedia que tejían los dioses, se desplomó en el suelo mientras el crepúsculo abrazaba el campo de batalla. En esos últimos instantes, los ojos de Aquiles buscaron desesperadamente a Briseida entre el caos. Susurros de un amor que nunca podría ser se escaparon de sus labios antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Así, en el crepúsculo de la guerra, la tragedia de Aquiles y Briseida alcanzó su punto álgido, marcando un capítulo sombrío en las crónicas de Troya. Capítulo 6. Lágrimas de los cielos.
En la calma que siguió al fragor de la batalla, las lágrimas de los cielos cayeron como testigos mudos de la tragedia que se desplegaba en la tierra de Troya. Las nubes, cargadas de la pena de los dioses, derramaron sus lágrimas sobre el campo de batalla, donde yacía Aquiles, el héroe invencible, ahora vulnerable ante la última lanza que selló su destino. Tetis, la madre divina de Aquiles, contemplaba con ojos llenos de dolor desde las alturas del Olimpo. Sus lágrimas, como gotas de éter, se unían a las del cielo, formando un manto de lamento que descendía sobre su hijo caído. La tristeza de los dioses se mezclaba con la lluvia, una sinfonía melancólica que resonaba en los rincones más profundos del universo. La noticia de la caída de Aquiles se extendió como un susurro entre los vientos que acariciaban las murallas de Troya. Briseida, con el corazón encogido por la angustia, se aproximó al lugar donde yacía su amado. La tierra, empapada por las lágrimas divinas, recibió los pasos de la mujer que había compartido secretos y promesas en medio de la tormenta de la guerra. La ciudad antigua, envuelta en un manto de duelo, vio a Héctor contemplar en silencio el fruto de su venganza. La victoria se mezcló con el sabor amargo de la pérdida, y en el rostro del príncipe troyano se reflejó la complejidad de las emociones que embargaban su ser. Mientras las lágrimas de los cielos continuaban su danza con la tristeza de los dioses, los cuerpos caídos yacían como piezas de un tablero cósmico, donde los mortales eran peones en el juego eterno de los dioses. En este capítulo de lágrimas divinas y despedidas terrenales, la tragedia de Aquiles y Briseida se extendía como una sombra impenetrable sobre las murallas de Troya, transformando la ciudad en un sepulcro de memorias y sueños rotos. Capítulo 7. El duelo de los inmortales. En el Olimpo, el reino de los dioses, resonaban las discusiones y lamentos. Los dioses mayores, Zeus, Poseidón, Hera y los demás, se encontraban inmersos en un conflicto celestial. Tetis, la madre afligida, imploraba clemencia para el alma de su hijo, mientras los destinos de Aquiles y Briseida pendían en la balanza de la divinidad. Las voces de los dioses resonaban como truenos en la vastedad de los cielos. La inmortalidad de Aquiles había sido quebrada, no por la mano de un guerrero mortal, sino por el destino mismo, tejido con hilos de amor y tragedia. El Olimpo, usualmente un lugar de serenidad divina, vibraba con la tensión de las decisiones cósmicas. Zeus, el soberano de los dioses, levantó su mirada hacia las constelaciones que adornaban el firmamento. Poseidón, el señor de los océanos, agitó las aguas de su trono con un gesto impetuoso. Hera, con la sabiduría de la reina celestial, observaba con ojos que reflejaban la complejidad de las emociones divinas. En medio de la conmoción divina, una decisión emergió como un rayo en la tormenta. Aquiles, cuya alma había emprendido el viaje a los campos elíseos, se encontraba en la encrucijada entre la vida y la eternidad. Los dioses, en su juicio inmutable, dictaminaron que el héroe sería honrado en los dominios de los muertos, pero su destino estaba lejos de ser olvidado en los anales de los dioses. El duelo entre los dioses resonó en el Olimpo, como las olas que chocan contra las rocas en la costa divina. Tetis, con lágrimas secas y mirada fija en el horizonte, aceptó la sentencia divina para su amado hijo. El Olimpo, marcado por la tristeza y las tensiones inmortales, se sumió en un silencio que reflejaba la complejidad de los hilos que tejían el destino. Así, mientras Aquiles encontraba su morada en los campos elíseos, el Olimpo se estremecía bajo el peso de las decisiones de los dioses. El eco de la tragedia resonaba en las alturas celestiales, anunciando que la historia de Aquiles y Briseida aún no había llegado a su conclusión definitiva.
Capítulo 8. El viaje a los campos elíseos. En la frontera entre el reino de los vivos y el dominio de los muertos, el alma de Aquiles emprendió un viaje hacia los campos elíseos. Guiada por las sombras divinas y envuelta en la luz tenue de la eternidad, su esencia atravesó el velo que separaba la vida y la muerte. Los campos elíseos, la morada de los héroes y las almas virtuosas, se extendían ante él como un paisaje de serenidad eterna. A medida que avanzaba por los campos de amapolas doradas y prados inmaculados, Aquiles se encontró con las almas de héroes legendarios y figuras ancestrales. Ante él se alzaban glorias del pasado, guerreros cuyas hazañas aún resonaban en las canciones de los poetas. Sin embargo, en su búsqueda de respuestas y consuelo, sus ojos buscaban entre las sombras a aquellos que habían marcado su corazón en vida. Los campos elíseos, aunque rebosantes de la dicha eterna, no podían borrar la tristeza que envolvía el espíritu de Aquiles. La ausencia de Briseida, cuya presencia aún habitaba sus pensamientos y sus sueños, era una herida que la eternidad no podía sanar por completo. En este reino de paz y gloria, Aquiles buscaba comprender el significado de su amor prohibido y el destino que lo había llevado a la tragedia. En las orillas de un río cristalino, cuyas aguas reflejaban los ecos de los suspiros inmortales, Aquiles se sumió en la contemplación. Las almas compañeras le contaron historias de heroísmo y triunfo, pero también de amores perdidos y destinos entrelazados con la trama de los dioses. Entre las sombras de los olivos centenarios, Aquiles halló respuestas a preguntas que había llevado consigo desde el campo de batalla de Troya. Los dioses del inframundo observaban con interés la travesía de Aquiles, mientras las hileras de cipreses susurraban secretos antiguos. En los campos elíseos, donde el tiempo era eterno y las almas encontraban descanso, Aquiles, con el peso de la inmortalidad y la nostalgia de un amor perdido, continuaba su peregrinaje en busca de redención y comprensión en los confines de la eternidad. Capítulo 9. La memoria inmortal. En las murallas de Troya, donde la guerra había dejado cicatrices imborrables y la ciudad suspiraba con la melancolía de la pérdida, Briseida enfrentaba el nuevo amanecer. El eco de la tragedia resonaba en cada piedra, cada callejón empedrado y cada rincón donde el amor prohibido entre Aquiles y ella se había forjado. Las lágrimas de la guerra aún no se habían secado, y el duelo persistía en las miradas de aquellos que habían presenciado la caída de héroes y el desvanecimiento de sueños. Briseida, envuelta en el manto de la tristeza, caminaba por los senderos de Troya como una sombra de lo que alguna vez fue. Sus ojos, aunque reflejaban la pesadumbre, también llevaban consigo la chispa de un amor inmortal. En la penumbra del palacio troyano, Héctor, el príncipe herido por el conflicto familiar y las sombras de la guerra, se enfrentaba a sus propias reflexiones. La victoria en la batalla había dejado un regusto amargo, y la ausencia de Aquiles, aunque enemigo, dejaba un vacío en el tejido de la realidad. Mientras los suspiros de la ciudad antigua se entrelazaban con el viento que soplaba desde el Egeo, los dioses observaban en silencio. En el Olimpo, Tetis, la madre afligida, buscaba consuelo en las estrellas que titilaban en la bóveda celeste. El destino de Troya, moldeado por las decisiones de los dioses, continuaba su curso incierto. Briseida, con el corazón marcado por la pérdida y el amor que persistía como un faro en la oscuridad, se encontró en un cruce de caminos. La memoria inmortal de Aquiles la guiaba, y su presencia se convertía en una sombra que abrazaba los recovecos de la ciudad. En el crepúsculo de Troya, Briseida sostenía la antorcha de un amor que trascendía la carne y la sangre, un eco eterno que resonaría en los pasillos del tiempo. Así,
En este capítulo de Memoria Inmortal, la historia de Aquiles y Briseida continuaba su danza en las páginas de Troya, donde las sombras del pasado se mezclaban con la luz de un amor que desafiaba incluso a la muerte. Capítulo 10. El eco eterno. Los años transcurrieron como las olas que acarician la playa, y Troya, una vez gloriosa y ahora envuelta en la bruma del tiempo, veía pasar generaciones que llevaban consigo la memoria de la tragedia. Briseida, la testigo y portadora del amor prohibido, se convirtió en una leyenda viviente, una figura que caminaba entre las sombras de la historia. En los recovecos de Troya, donde las ruinas contaban historias mudas y los vientos llevaban consigo susurros del pasado, la presencia de Aquiles perduraba como un eco eterno. La ciudad, a pesar de haber caído en el olvido de los hombres, llevaba en su esencia las huellas de amores truncados y héroes caídos. Briseida, en su soledad marcada por la inmortalidad que le otorgó su vínculo con Aquiles, se convirtió en la guardiana de una historia que se resistía a desvanecerse. Sus ojos, perdidos en el horizonte, buscaban el retorno de aquel cuya memoria la acompañó a través de los siglos. En el Olimpo, los dioses observaban con atención la danza perpetua de los hilos del destino. La balanza entre el amor humano y las maquinaciones divinas se mantenía en un equilibrio precario, y la historia de Aquiles y Briseida se había convertido en un recordatorio para las divinidades y los mortales por igual. La ciudad antigua, aunque cubierta por las arenas del tiempo, resonaba con el eco de un amor que desafiaba la muerte. La balada de Aquiles y Briseida se había entrelazado en el tejido del universo, convirtiéndose en una melodía inmortal que se repetía en el murmullo de los arroyos y el susurro de las hojas en el viento. Así, en este capítulo final, los hilos de la tragedia se desvanecían en el telar del destino, pero el eco eterno de Aquiles y Briseida perduraba como un testimonio de la fragilidad humana frente a los designios divinos. Troya, con sus ruinas y leyendas, se convertía en un monumento a un amor que, a pesar de las adversidades, se negaba a desaparecer, como las estrellas que brillan en la oscuridad de la noche eterna. Conclusión. En las páginas de la historia, la tragedia de Aquiles y Briseida se erige como un relato eterno de amor prohibido, entrelazado con las complejidades de la divinidad y la humanidad. A lo largo de los capítulos, hemos presenciado la danza de destinos forjados por los dioses, la guerra que sacudió las murallas de Troya y el eco eterno de un romance que desafió incluso a la muerte. Aquiles, el héroe tocado por la divinidad, y Briseida, la mujer atrapada en las redes de los dioses, protagonizaron una epopeya que trascendió el tiempo y el espacio. Desde los campos de batalla hasta los campos elíseos, su historia resonó en los rincones más profundos de la existencia, marcando un capítulo indeleble en el tapiz del universo. La inmortalidad de Aquiles, forjada por su madre Tetis, se convirtió en un regalo y una maldición. Aunque alcanzó la grandeza en vida, su amor por Briseida lo condujo a una tragedia inevitable. La ciudad de Troya, testigo silencioso de la caída de héroes y amantes, se convirtió en el escenario de un drama cósmico donde los hilos divinos y las pasiones humanas se entrelazaron. Briseida, atrapada entre el deber y el corazón, llevó consigo la memoria de un amor que perduró a través de los siglos. Su inmortalidad se volvió un faro en la penumbra de las eras, una llama que iluminaba las sombras de una ciudad antigua y la conciencia de los dioses en el Olimpo. En el epílogo de Troya, el eco eterno de Aquiles y Briseida perduraba como un canto melancólico. La conclusión de su historia no marcaba el fin, sino el comienzo de una leyenda que resonaría en los corazones de aquellos que escucharan la balada de amores prohibidos y héroes caídos. Así concluye la epopeya,
donde las estrellas del Olimpo y los corazones mortales se entrelazaron en una danza efímera de amor y tragedia. La memoria de Aquiles y Briseida permanece como un testamento eterno, recordándonos que, incluso en los confines del tiempo, el amor puede ser un eco que trasciende las vicisitudes de la existencia. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos en At Sleep Storytelling hoy. Su apoyo significa mucho para nosotros. Si aún no lo has hecho, por favor, pulsa el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte nunca una relajante historia para dormir. Estamos agradecidos por su confianza en nosotros para guiarlos hacia una noche de sueño tranquila. Dulces sueños, y que tus sueños estén llenos de maravillas. Hasta la próxima, desde todos nosotros aquí en At Sleep Storytelling. Buenas noches.